Buscaré a mis ovejas, dice el Señor, y suscitaré un pastor que las apaciente. Yo, el Señor, seré su Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Tú que no has venido a condenar, sino a perdonar. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has dicho que hay gran fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que perdonas mucho a quien mucho ama. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Oh Dios, que hiciste brillar con virtudes apostólicas a los santos Timoteo y Tito, concédenos por su intercesión que después de vivir en este mundo en justicia y santidad, merezcamos llegar al reino de los cielos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que es Dios y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a Tito. Carta de Pablo, servidor de Dios y apóstol de Jesucristo, para conducir a los elegidos de Dios a la fe y al conocimiento de la verdadera piedad, con la esperanza de la vida eterna. Esta vida ha sido prometida antes de todos los siglos por el Dios que no miente, y a su debido tiempo Él manifestó su palabra mediante la proclamación de un mensaje que me fue confiado por mandato de Dios, nuestro Salvador. A Tito, mi verdadero hijo en nuestra fe común, le deseo la gracia y la paz que proceden de Dios, el Padre, y de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Te he dejado en Creta para que terminaras de organizarlo todo y establecieras presbíteros en cada ciudad de acuerdo con mis instrucciones. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Anuncien las maravillas del Señor por todos los pueblos. Anuncien las maravillas del Señor por todos los pueblos. Canten al Señor un canto nuevo. Cante al Señor toda la tierra. Canten al Señor, bendigan su nombre. Anuncien las maravillas del Señor por todos los pueblos. Día tras día proclamen su victoria, anuncien su gloria entre las naciones y sus maravillas entre los pueblos. Anuncien las maravillas del Señor por todos los pueblos. Aclamen al Señor, familias de los pueblos. Aclamen la gloria y el poder del Señor. Aclamen la gloria del nombre del Señor. Anuncien las maravillas del Señor por todos los pueblos. Digan entre las naciones,
El Señor reina. El mundo está firme y no vacilará. El Señor juzgará a los pueblos con rectitud. Anuncien las maravillas del Señor por todos los pueblos. Aleluya, aleluya. El Señor me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. El Señor designó a otros 72, además de los 12, y los envió de dos en dos para que lo precedieran en todas las ciudades y sitios a donde Él debía ir. Y les dijo: la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para la cosecha. Vayan, yo los envío como a ovejas en medio de lobos. No lleven dinero, ni provisiones, ni calzado, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Al entrar en una casa, digan primero: que descienda la paz sobre esta casa. Y si hay allí alguien digno de recibirla, esa paz reposará sobre él. De lo contrario, volverá a ustedes. Permanezcan en esa misma casa, comiendo y bebiendo de lo que haya, porque el que trabaja merece su salario. No vayan de casa en casa. En las ciudades donde entren y sean recibidos, coman lo que les sirvan, sanen a sus enfermos y digan a la gente: el reino de Dios está cerca de ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en nuestro Señor Jesucristo, se puede decir que la memoria que hoy hacemos como Iglesia de los santos Timoteo y Tito es como una continuación de la hermosa fiesta del día de ayer, la conversión de San Pablo. ¿Por qué? Porque dos de los grandes, quizás los más grandes discípulos del apóstol Pablo, fueron precisamente Timoteo y Tito. Bueno, veamos un poco cómo llegamos a estos dos santos. Para eso los invito a hacer un viaje hasta las playas del Mediterráneo, pero vamos a las playas del Medio Oriente y vamos a ir allá por el siglo I. Y veamos a dos hombres. Uno se llama Bernabé, quien va a cargo de una misión, algo nuevo en el cristianismo. El otro se llama Pablo. Bernabé y Pablo. Ellos se encuentran en el extremo oriental del mar Mediterráneo y están a punto de tomar un barco para ir a anunciar el Evangelio. Es la primera de las llamadas misiones apostólicas del apóstol Pablo. Finalmente las cosas no funcionaron del todo bien entre Pablo y Bernabé, pero Pablo
siguió viajando, ya que él era el que tenía el encargo principal de estas misiones. Y entonces recorrió en todos sus viajes buena parte del Mediterráneo, luego entró más allá de las costas en lo que hoy es la actual Turquía, lo que en aquella época se llamaba el Asia Menor. Luego, entrando por Macedonia, llega hasta Grecia, luego una y seguramente en 2 o más ocasiones entra en la península de Italia, especialmente en Roma, y según parece, hasta los confines del mundo entonces conocido. Esa era la misión de este apóstol, cuya conversión celebrábamos en el día de ayer. Bueno, pero fíjense que estamos en el siglo I. Pensemos en lo que era esa tarea, era una tarea enorme, con todo un mundo por convertir, con todo un mundo al cual gritarle con amor, con fuerza y con mucha convicción el mensaje de Jesús. Y además de esa tarea, que ya es, podríamos decir, escandalosamente abrumadora para unos hombros humanos, aparece otra tarea. Pablo tiene conciencia de que no es eterno, tiene que dejar encargados, tiene que dejar sucesores, tiene que asegurarse de la transmisión fiel de la doctrina de salvación, lo que el mismo Pablo llamaba el depósito de la fe. De poco hubiera servido que Pablo se desgastara en una actividad profusa y eficiente por todas partes si luego no tenía la capacidad de elegir y de nombrar a quienes iban a cuidar ese depósito de la fe. Lo que hoy estamos celebrando es esa otra obra del Espíritu Santo a través de Pablo. Cómo él tuvo la unción, cómo él tuvo el discernimiento, el acierto para nombrar a esas personas para que ellos pudieran a su vez custodiar ese tesoro. Y entre los nombres de los discípulos de Pablo se destacan sobre todo 2, los que recordamos hoy, Timoteo y Tito. Estos hombres son los verdaderos hijos espirituales de Pablo. Pudieron conocer de cerca el trabajo misionero que decía Pablo, pudieron escuchar las enseñanzas de Pablo y pudieron fielmente transmitir todas esas enseñanzas. Y así, tanto Timoteo como Tito pertenecen a lo que podríamos llamar la primera generación de los encargados, de los cuidadores del rebaño de Cristo. La palabra que se utiliza en griego para describir esa labor es la palabra episcopos. Literalmente el episcopo es el que está supervisando, es el que mantiene la mirada siempre atenta para ver qué está sucediendo en el rebaño del Señor. Ellos tenían esa tarea pastoral. Por eso, en las recomendaciones que el apóstol Pablo da a estos 2 discípulos, la Iglesia ha visto siempre sugerencias y consejos, como los que escuchamos hoy en la primera lectura, muy útiles para el cuidado pastoral. Esa es la razón por la que cuando se habla de estas cartas, las cartas a Timoteo y la carta a Tito en la Sagrada Escritura, se les llaman cartas pastorales. Las 2 cartas a Timoteo y la carta a Tito son verdaderos documentos que nos enseñan, especialmente a los sacerdotes, a los predicadores, nos enseñan
cuál ha de ser la disposición de nuestro corazón y cuáles han de ser las actitudes fundamentales para servir con mayor provecho el Evangelio de Jesús. Así tiene que ser ese pastor, ese episcopo. Y para esto se necesita un corazón que esté formado en el corazón de Dios. Hay un verbo que aparece mucho en las cartas pastorales y que Pablo lo utiliza y que nos ayuda a nosotros hoy a profundizar en ese aspecto pastoral, y es el verbo cuidar. Cuando nosotros entramos a estudiar un poquito este verbo, nos damos cuenta que es un verbo muy hermoso, porque el verbo cuidar supone la inteligencia, supone la voluntad, supone la paciencia, supone también un poco de ternura, supone presencia, supone mucha humildad. Para una buena actividad pastoral se necesitan todas estas cualidades que vienen a ser como el adorno de ese verbo, cuidar. Lo que destaca en estas cartas pastorales es que Pablo, por una parte, busca el bien y cuida a estos discípulos, pero además les enseña a cuidarse, es decir, que ellos hagan una buena provisión de bondad para sí mismos y que busquen el bien. Y luego les enseña cómo cuidar a los demás. Fíjense que Pablo viene a ser como una especie de secuencia con ese verbo. Primero cuida al discípulo porque lo forma, porque le predica, porque lo exhorta, porque lo ayuda, porque le aconseja. Luego les enseña a cuidarse. Esto es el preocuparse por el otro, que es un hermoso gesto de delicadeza. Y luego les enseña que hagan lo mismo con los demás. Miremos la secuencia pastoral entonces propuesta por Pablo: ser cuidados, aprender a cuidarnos y llegar a cuidar a otros. Y así es como se propaga el Evangelio, así se propaga la gracia, así crece verdaderamente la Iglesia. Si cada uno de nosotros aprende a dejarse cuidar, a dejarse formar, si cada uno de nosotros aprende a proteger aquello que Dios le ha dado para su vida y después saber cómo compartirlo con otros para que también esa obra de amor siga dando buenos frutos. Ese es el caminar de la Iglesia. Y Jesús, en el Evangelio que escuchamos hoy, tomado del capítulo 10 de San Lucas, nos recuerda que hay que pedirle a Dios que nos dé esa clase de pastores. Jesús dice: la mies es mucha, los obreros pocos. Rueguen para que Dios envíe obreros a su mies. Efectivamente va a ser nuestra oración, ungida por el poder del Espíritu, la que atraiga una generación de pastores que puedan servir el Evangelio como lo hicieron, formados por Pablo, los dos santos de hoy, Timoteo y Tito. Bueno, pidámosle entonces hoy a María, la Virgen, a la Madre de Dios, y a su esposo San José, dedicar este día de hoy a agradecerle a Dios por ese gran apóstol que fue Pablo y por todos sus sucesores. Agradecer a Dios esa maravillosa continuidad de la fe, de la doctrina, de los sacramentos, de la caridad, generación tras generación. Y agradecer también que si nos llamamos católicos, tenemos, entre otros hermosos privilegios, el de pertenecer a esa misma familia. Que así sea. Ofrecemos al Señor
Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde. Que este sea hoy nuestro sacrificio y que sea agradable en tu presencia, Señor, Dios nuestro. Lávame, Señor, de mis culpas, límpiame de mis pecados. Pedimos en esta Eucaristía por la salud de Fernando, Beatriz, Ludmila, María Faustina, José, Darío, María, Marta, Mónica, por José Luis en el día de su cumpleaños, por Guillermo en el día de su cumpleaños y por Cecilia en un nuevo aniversario de su bautismo. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Acepta, Señor, los dones de tu pueblo ofrecidos en la memoria de los santos Timoteo y Tito y concédenos que te agrademos siempre con un corazón sincero. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú eres celebrado en la asamblea de los santos y al coronar sus méritos, coronas tus propios dones. Nos has dado el ejemplo de su vida, la comunión en la unidad y la ayuda de su intercesión, para que, animados por su presencia, lleguemos victoriosos a la eternidad deseada y recibamos con ellos la corona incorruptible de la gloria por Jesucristo, Señor nuestro. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y unidos con todos los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor, hosana en el cielo, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo, santo, santo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella a la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, los apóstoles y los mártires, Timoteo y Tito y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Daniel, sus auxiliares Luis, Pablo, al orden episcopal, a los presbíteros, a los diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron. En tu amistad recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado Cuerpo y la sangre de del nuestro Señor Jesucristo, mundo. unidos en Ten este cáliz, piedad, sean para nosotros ten alimento de vida piedad de nosotros. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que por Cordero voluntad de del Dios, Padre, operando en que tu quitas el pecado del mundo. líbrame por la recepción de tu cuerpo, Ten y piedad, ten piedad siempre de nosotros. que me separe Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra la tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo me guarde para la vida eterna. Amén. La sangre de Cristo me guarde para la vida eterna. Amén. Como Cristo nos amó, nadie pudo amar jamás. Él nos guía como estrellas por la inmensa oscuridad. Al partir con él el pan, alimenta
Oración para la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Dice el Señor: vayan por todo el mundo, anuncien el Evangelio y yo estaré siempre con ustedes. Oremos. Te pedimos, Señor y Dios nuestro, que los sacramentos recibidos fortalezcan en nosotros la fe que transmitió la predicación de los apóstoles y custodió la solicitud pastoral de los santos Timoteo y Tito. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia, sus enfermos y los acompañe siempre. Amén. Vayamos en paz. Demos gracias a Dios.